Pues ya estamos grabando y vamos hoy con Mao Zedong o Mao Zedong, según la época. Antes era Mao Zedong y luego lo convirtieron en Mao Zedong. Y parece que es una modernización de las interpretaciones del alfabeto en realidad, lo que nos deja entre Mao Zedong y Mao Zedong. Pero bueno, al final del día, pues es el mismo, ¿no? Un personaje también de una vida muy, muy prolongada, ¿no? Y pues que hizo muchas cosas, desde luego. Eh, entonces, pues sí, rápidamente, Mao Zedong o Mao Zedong, pues es el creador de la República Popular de China, ¿no? Y él junto con Stalin, pues representan precisamente el terror de los abusos del comunismo, cuya implementación en China costó entre 30 y 70 millones de vidas, y eso es lo que Mao llamará el gran salto adelante, ¿no? Más bien es un retroceso terrorífico, ¿no? El gran salto hacia atrás. Costó entre 30 y 70 millones de vidas. 70 millones de vidas yo creo que es una cifra muy amarillista y muy escandalosa, ¿no? Pero 30 millones de vidas lo mencionan muchísimos historiadores y se habla de 30 millones de vidas así, pues tranquilamente, ¿no? Claro, es China donde pues sí hay demasiada gente que tiene una población enorme, no solamente por su extensión territorial, sino también por su densidad poblacional, ¿no? China, además de ser un país muy grande, tiene una densidad poblacional muy, muy grande. Y leía como dato curioso que esto es una situación de las culturas del arroz. Una hectárea de arroz da para alimentar a muchísimas más personas de lo que daría una hectárea de maíz o una hectárea de trigo. Entonces, pues leía que precisamente es una situación común en las culturas del arroz, que por eso China, la India, muchas regiones asiáticas tienen esta tendencia a tener una densidad poblacional mucho más grande que otros países, ¿no? Hoy por hoy creo que entre China y la India son más de la mitad de los habitantes del planeta, ¿no? Algo, algo así. El hombre más influyente de China, desde luego, y China que es uno de los países más influyentes del mundo, ¿no? Claro, China se tardó en realcanzar el nivel de protagonismo, ¿no? Porque si nosotros analizamos a la antigua China también era una cultura protagónica, era una cultura influyente. Lo que pasa es que en Occidente de repente como que más bien no pelamos mucho a China, pero bueno, China desde la antigüedad tuvo relación con Roma, y desde la antigüedad fue una gran civilización, una gran cultura, un país muy grande y un país muy densamente poblado, ¿no? Perdió un ratito su papel protagónico mundial, y bueno, finalmente lo recuperó, ¿no? Y tanto lo recuperó que hoy pues dicen que es la segunda economía del mundo, pero yo creo que es la segunda economía del mundo, pues por no molestar a los gringos demasiado. Ujú. Este personaje Mao, desde luego, se pasó 25 años luchando por la implementación del comunismo en su país, ¿no? Entonces, eso sí, si algo tiene es que es un hombre tenaz, ¿verdad? Este, hasta que lo logró.
25 años para lograr la implementación del comunismo en su país. Y además en un momento en el que la mayoría de los comunismos pensaba que el comunismo no era aplicable a China. ¿No? Si seguimos la teoría marxista, claro que si seguimos la teoría marxista es muy curioso porque tampoco era aplicable a Rusia, ¿no? Este, entonces, los dos primeros grandes países comunistas, pues resulta que si nos basáramos tal cual en lo que dice el materialismo histórico, pues no eran países en los que el comunismo se pudiera aplicar, porque tanto China como Rusia pasaron del feudalismo al comunismo, sin pasar por esta etapa del proletariado, por esta etapa capitalista, ¿no? Que creara un proletariado fuerte que finalmente se rebelara, ¿no? Por esta etapa de industrialización. En realidad, pues tanto Rusia como China casi pasaron del feudalismo al comunismo. Ahora, todavía es más notorio en China que en Rusia, porque además en China fueron los campesinos los que pelearon por la implantación del comunismo y fue una revolución campesina, cosa que pues rompía con toda la idea marxista del materialismo histórico y de cómo se supone que tenía que llegar el comunismo. Claro que al final del día de Marx podemos decir que tenía el diagnóstico bien hecho, pero definitivamente nunca tuvo la medicina, ¿no? O sea, la descripción que hace Marx de la sociedad en su tiempo y del capitalismo y de lo que está pasando es muy acertada, pero bueno, la medicina que era el comunismo y que según Marx pues, la historia nos llevaría directo hacia tal, pues yo creo que en definitiva no, pues no existió, no era y pues espero que no vayamos para allá. ¿No? Mao decidió que China podía brincarse la etapa de industrialización y basar el comunismo en el campesinado y no en el proletariado. El resultado final fue un régimen dictatorial personalísimo, basado en un culto a la personalidad, que desde luego, bueno, Mao le dice a Stalin, quítate que ahí te voy, ¿no? O sea, si el culto a la personalidad alrededor de Stalin era fuerte, bueno, Mao es una cosa impresionante, ¿no? Y pues en eso deriva realmente el maoísmo, ¿no? Porque otra vez no estamos hablando de un comunismo, de un marxismo como tal, en realidad estamos hablando de una reinterpretación, así como hablamos del leninismo-estalinismo en Rusia, ¿no? Pues en realidad hablamos del maoísmo en China. Y esto es lo que todavía dicen los defensores del comunismo o algunos defensores del comunismo, ¿no? Todavía algunos defensores del comunismo dicen que no podemos decir que el comunismo no funciona porque el comunismo nunca se ha aplicado, ¿no? Que ni la Unión Soviética ni China fueron países que aplicaran realmente el comunismo como se supone que debe de funcionar. No, mi pregunta sería, ¿no será que nunca se ha aplicado porque no es aplicable? ¿No? Porque al final del día, pues es lo que le pasó tanto a China como a la Unión Soviética, ¿no? Por supuesto que nunca desaparecieron las clases sociales, nada más cambiaron, ¿no? Y tanto China como la Unión Soviética, el costo en vidas es elevadísimo, ¿no? En vidas por dos motivos, ¿no? Uno, porque resulta que hay que defender el régimen y para defender el régimen hay que matar a todos los que no están contentos con el régimen. Que bueno, pues la pregunta sería, bueno, si el régimen es tan chingón, ¿por qué hay tanta gente que no está contenta? Definitivamente, ¿no? Y la otra, porque en ambos países el intentar implementar el comunismo en su momento generó grandes hambrunas, grandes crisis, y esto trajo una mortandad, ¿no? Los 30 millones
que hablamos en la época del gran salto adelante, hablamos de 30 millones de personas básicamente que se murieron de hambre. No hablamos de los millones que aparte mató Mao. Acaba de empezar ahorita hace 3 minutos o 4. Está en la primera hoja. Entonces, pues imagínense todavía, ¿no? Más aparte los que mató el propio personaje, claro está. Entonces, pues ahí es un poquito lo que es este maoísmo, ¿no? Entendamos un poquito a China. China es el tercer país más grande del mundo. China tiene una extensión territorial de 9.6 millones de kilómetros cuadrados y queda únicamente por debajo de Rusia y de Canadá, ¿no? Un país, además de muy grande, muy densamente poblado desde la antigüedad, ¿no? Y obviamente muy difícil de administrar, ¿verdad? Porque pues administrar a tantos millones de pelados, pues no es fácil definitivamente, son muchos. Y administrar una extensión territorial tan grande, pues tampoco es fácil, ¿no? Hoy no es fácil, ¿no? Y si hoy no es fácil, pues, o sea, si pensamos en los años 1600, 1700, 1800, bueno, pues es una tarea complicadísima, ¿no? Incluso si hablamos de los 1950, 1960, sigue siendo una tarea muy difícil administrar un territorio de tan enormes dimensiones. Por eso, tanto en China como en Rusia, ¿no? Tanto en China como en Rusia vemos que lo que funcionó históricamente es un régimen autoritario. En un país tan grande, ¿no? Pues claramente lo que históricamente funcionó es un régimen autoritario. Además, un régimen autoritario con muchos funcionarios, con una administración muy centralizada y muy bien planeada, porque pues, estamos hablando de una extensión territorial monstruosa. Entonces, claro, imagínense lo que podría tardar una noticia en llegar de un lado a otro lado de China, ¿no? O sea, al final estamos hablando de que tardaría meses en llegar una noticia de un lado al otro lado de China, ¿no? Históricamente, una de las grandes culturas de la humanidad, ¿no? Centrado curiosamente en tres religiones. En tres religiones que son el taoísmo, el confucianismo y el budismo. De hecho, China es uno de los grandes fracasos del catolicismo, ¿no? Cuando los sacerdotes jesuitas decidieron ir a evangelizar China, la verdad es que no pudieron. Es un país con mucha cultura, con mucha tradición, ¿no? Y centrado en sus tres religiones, que son el taoísmo, el confucianismo y el budismo, ¿no? Para lograr la administración sin desintegración de un país tan grande, pues históricamente se necesitó de un gran poder central, un emperador muy poderoso, pero sostenido por una enorme burocracia, ¿no? Que es el mandarinato, y una administración capaz de penetrar y dominar cada aspecto de la vida pública, ¿no? De otra forma es muy difícil controlar, bueno, es muy difícil controlar un territorio de ese tamaño, ¿no? Entonces solamente se puede hacer a través de un régimen sumamente autoritario, de un emperador con mucho poder, pero obvio, además de un emperador con mucho poder, una gran burocracia de hombres preparados. Esto es interesante porque China es uno de los primeros países, es una cultura en donde sí vamos a ver que en la burocracia priva mucho la meritocracia.
¿no? No es, digo, los cargos de emperador se heredan y muchos cargos gubernamentales se heredan, pues, pero estos mandarines son personajes sumamente preparados y hay incluso exámenes para poder pertenecer a esta administración de los mandarines. O sea, es un régimen también basado en la meritocracia, para poder tener a estos personajes lo suficientemente preparados para poder administrar un territorio de tan grandes dimensiones, ¿no? Y una administración, claro, que penetra en cada aspecto de la vida pública, porque pues también es un territorio demasiado grande y tiene que ser sobre reglamentado. Entonces es un país en donde priva el autoritarismo. Uh-huh. Este, Ay, no estoy seguro, se fue Montesquieu, pero precisamente creo que sí fue Montesquieu el que hace el análisis de que países de esas dimensiones como China y como Rusia, si quieren avanzar hacia una monarquía de tipo parlamentario, hacia una división de poderes o hacia un régimen de mayor democracia, tendrían forzosamente que desintegrarse. En reinos más pequeños o en repúblicas mucho más pequeñas, ¿no? Montesquieu considera que sin autoritarismo no se puede gobernar sobre un territorio de tan grandes dimensiones. Es curioso porque en una época en la que China fue admirada en Europa, eh, por su gobierno, por una especie de gobierno ilustrado, pero era por estos mandarines sumamente capacitados, este personaje que lleva el gobierno, pero al final del día es un régimen muy autoritario, es un emperador muy poderoso, no es un régimen constitucional, no es un régimen parlamentario, porque se les caería en un territorio tan grande, ¿no? Claro, vemos territorios de grandes magnitudes gobernados por medios mucho más democráticos. Podría ser Estados Unidos, podría ser Canadá, pero Estados Unidos tiene una historia diferente. Estados Unidos es un reino, fue un reino en donde su rey jamás se interesó por gobernar, ¿no? O sea, cuando Estados Unidos fue colonia, cuando fueron las colonias inglesas, en realidad los colonos se autogobernaban. Los reyes ingleses muy poquito pelaban a Estados Unidos, ¿no? Y cuando el rey se quiso ocupar y quiso, y quiso cobrar impuestos, pues inmediatamente los colonos dijeron, él, ahí te ves, ¿no? Por eso es el primer país que tiene una tradición democrática, desde luego, ¿no? China es un país demasiado grande para ser administrado por un régimen que no implique un gran autoritarismo, y además es un país que proviene de una tradición autoritaria milenaria, ¿no? Que tampoco es fácilmente borrable. Desde 1644, la dinastía Qing, proveniente de Manchuria, se había establecido en el poder, logrando un excelente régimen de control. Es curioso porque después esta dinastía va a ser considerada extranjera, ¿no? Cuando los chinos se levanten en contra de su monarca, pues precisamente una de las cosas que van a decir es, vamos a correr a los manchús porque resulta que no son chinos, ¿sí? Son manchús, son extranjeros. Y esto va a ser una de las banderas de la revolución, ¿no? No la causa de la revolución, pero sí claramente una de las banderas de la revolución, correr a los extranjeros. Pero realmente, pues estamos hablando de una dinastía que llevaba 400 años gobernando, 300 años gobernando, perdón, pues tampoco se les puede considerar extranjeros, ¿no? O sea, eran tan chinos como cualquier chino, ¿no? Pero fue una de las causas
de la revolución. La dinastía Qing había creado este sistema con el mandarinato por burocracia, con personajes capacitados, con mucha autoridad, y había logrado gobernar bastante bien sobre el territorio chino, ¿no? Pero, pues, la China imperial no pudo soportar las incursiones del extranjero, ¿no? Estas incursiones del extranjero que han resultado muy contaminantes en los países asiáticos, porque realmente llegan a presentar soluciones que nada tienen que ver con los países asiáticos, ¿no? Lo decíamos un poquito, ¿no? Cuando hablábamos de cómo un Agustín de Iturbide se promueve emperador, pues sí, lo que había en el mundo eran imperios, ¿no? Lo que había en el mundo eran reinos, ¿no? Pues igual China, hablarle de democracia y de constituciones y de parlamentos en los años 1800, a finales del siglo XIX, pues en realidad son conceptos que por una parte contaminan muchas mentes que dicen, sí, eso es hacia lo que nosotros tenemos que aspirar, pero por otro lado son tradiciones que nada tienen que ver con estos personajes, ¿no? Por eso es tan difícil generar un régimen democrático parlamentario, ¿no? En un país de estas características. Al final del día, estos regímenes democráticos parlamentarios no han funcionado ni en China ni en Rusia, ¿no? Porque Mao siguió siendo un emperador, Stalin siguió siendo un zar, y la realidad es que Putin sigue siendo un zar, ¿no? Con una disfrazadita de democracia, ¿no? Pero sigue siendo un zar. Y el régimen comunista chino pues, sigue siendo un régimen altísimamente autoritario, ¿no? De hecho, económicamente ya de comunista no tiene nada, ¿no? Pero en cuanto al autoritarismo del régimen, al sistema de partido único, a la prohibición de la democracia, ¿no? Ahí sí sigue funcionando el Partido Comunista y funciona prácticamente como un régimen imperial, un poder centralizado terriblemente poderoso, con una burocracia administrativa muy bien preparada y muy, muy capacitada y muy en su trabajo y gobernando sobre cada aspecto de la vida pública, ¿no? O sea, al final del día, eso es lo que sigue siendo el régimen terriblemente autoritario que vive China. ¿Mm? Este, no sé si esto haga a los chinos felices o infelices, ¿no? Al final del día, creo que de repente nosotros también nos contaminamos del idealismo gringo, ¿no? Y decimos, la democracia es la única forma de gobierno coherente. Yo a veces no estoy tan seguro. ¿Qué es lo que empezó a tambalear a la monarquía china? ¿Qué es lo que empezó a tambalear al gran imperio? Pues obviamente la intervención británica es lo primero, ¿no? La intervención británica con sus guerras del opio, 1839, 1842 y 1856, 1860, ¿no? Que, bueno, al mismo tiempo que obligan a China a comerciar con Inglaterra, que generan una situación prácticamente de extraterritorialidad para los extranjeros y para el comercio británico, contratos completamente ventajosos, por supuesto, ¿no? Pero al mismo tiempo empiezan a inculcar los conceptos de modernidad occidental en China, ¿no? Se empieza a hablar de parlamentos, se empieza a hablar de democracia. Lo entiendo. Chinos empiezan a salir de China y empiezan a educarse en otros lugares, obviamente en Occidente,
principalmente, ¿no? Y entonces empieza este proceso de occidentalización. El otro elemento de modernización va a ser el naciente imperio japonés, ¿no? Japón se modernizó mucho antes que China, se occidentalizó mucho antes que China, ¿no? No sé si necesariamente se modernizó, ¿no? Pero vamos, toma los conceptos de la modernidad occidental, ¿no? Entonces, se occidentalizó mucho antes que China y además se occidentalizó y se convirtió rapidito en un país imperial y en un país con ansias de dominio de grandes territorios. Entonces, Japón es el otro elemento que va a introducir esta modernidad occidental. De hecho, muchos de los pensadores del nacionalismo y muchos de los modernizadores de China se fueron a estudiar a Japón. Otros muchos se fueron a estudiar a Gran Bretaña, ¿no? Y algunos se fueron a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Pero muchos estuvieron en Japón. Japón se occidentalizó mucho antes que China, ¿no? Y además en sus ansias de expansión, pues también tuvo su guerra con China, las dos guerras sino-japonesas, ¿no? En las que se mostró claramente el atraso de las tropas chinas, el atraso en las técnicas de guerra de la dinastía Qing, ¿no? Y que definitivamente pues China empieza a necesitar una occidentalización si quiere competir en este mundo que está cada vez más claramente dominado por el occidente. Que hay muchos analíticos históricos que dicen que esto está cambiando, ¿no? Que el dominio de Occidente fue una cosa temporal, que el mundo siempre ha estado dominado por el Oriente. El mundo antiguo fue claramente dominado por el Oriente y que finalmente vamos de regreso hacia el dominio del Oriente, ¿no? Entonces, por ahí hay algunos analistas históricos que lo que dicen es el mundo va a volver a ser dominado por Oriente en poco tiempo. ¿No? Y claro, hoy por hoy vemos claramente al imperio agonizante y al imperio naciente, ¿no? El problema del imperio agonizante y el imperio naciente es que por lo general desembocan en una guerra catastrófica. Y entonces también hay quien dice que pues esta vez no será la excepción de que se desemboque en una guerra catastrófica. Pero bueno, entonces pues China en este momento, en los años 1850, 1860, estamos hablando de la época del dominio, de cuando empieza el gran dominio de Occidente sobre el mundo, y China pues tiene que modernizarse porque si no pues se va a quedar atrás, en definitiva, ¿no? Entonces, después de las guerras vinieron las revoluciones. O sea, después de tener dos guerras del opio, una guerra sino-japonesa, que demostró la debilidad de la dinastía Qing, que después de tantos años en el poder, pues se está quedando obsoleta, se está quedando atrasada con el devenir del mundo, como está empezando a cambiar. Los chinos que se van a ir a educar a Gran Bretaña, que se van a ir a educar a Japón, que se van a ir a educar a Estados Unidos, van a empezar a regresar con conceptos diferentes. Va a empezar a aparecer un ultranacionalismo chino, ¿no? El nacionalismo es en definitiva una idea de la modernidad, ¿no? Entonces va a empezar a nacer un ultranacionalismo chino, y este ultranacionalismo va a empezar a generar revoluciones que van a empezar a estallar por todo el territorio chino, creando un gran caos. A partir de 1910, China es un desastre. Y en realidad,
China va a hacer un desastre y va a vivir una fragmentación absoluta y una guerra permanente hasta que Mao la unifique y pacifique nuevamente. A un costo elevadísimo, con mano muy dura. Pero quien volvió a unificar China y quien logró pacificar China definitivamente fue Mao Zedong, ¿no? El 1 de enero de 1912 se estableció la primera República China, ¿no? En una revolución liderada por un partido nacionalista, ¿no? Y el líder del partido nacionalista fue Sun Yat-sen, ¿no? Se convierte en líder del Partido Nacionalista Chino y aunque va a haber un primer ministro, en realidad el control del gobierno va a recaer sobre Sun Yat-sen, sobre el líder del partido, más que sobre el líder del gobierno, ¿no? Y Sun Yat-sen va a crear una república de China. El 1 de enero de 1912 será proclamada esta República de China. Ahora, la verdad, Sun Yat-sen y el Partido Nacionalista, el Comintern chino, jamás gobernó China. O sea, gobernó territorios chinos, se estableció y gobernó en las ciudades, ¿no? Pero a partir desde 1910, 1912, aunque se declara formada la República China, la realidad es que este partido nunca logró obtener el poder y el control de China, ¿no? Entonces, a partir de la caída de la dinastía Qing, lo que va a suceder es que China va a entrar en un proceso de desintegración absoluta. La supuesta república, pues, ya tendrá a estos personajes que gobiernan de nombre, ¿no? Estos personajes lograrán tener poder principalmente en las ciudades, donde más o menos controlan la situación, pero la verdad es que la China profunda, el interior de China tan grande, tan complejo, tan diferente, lo que pasó es que aparecieron verdaderos señores feudales. El feudalismo en China, bueno, en China nace un verdadero feudalismo en el siglo XIX, cuando el resto del mundo se está modernizando, ¿no? Y esto viene de una supuesta modernización, o sea, viene de un partido nacionalista que establece una república china y que derroca a un emperador absolutista y todopoderoso. Pero curiosamente, sin emperador absolutista y todopoderoso, no hay cohesión. Y entonces van a aparecer verdaderos señores feudales, señores de la guerra, les llaman los historiadores. Pero al final del día son señores feudales, ¿no? Que van a actuar como príncipes al mando de inmensas regiones donde el gobierno central no tiene en realidad ningún poder. Entonces, si la situación del campesino era complicada en una China imperial, en la China de los señores de la guerra, la situación del campesino se va a volver terrible. Estos señores de la guerra, actuando como feudales, van a exigir cargas impositivas muy violentas a los campesinos. Y pues estos campesinos no se la van a pasar bien. Entonces, realmente este régimen feudal, pues obviamente va a empezar a provocar mucho descontento en un sector muy importante de la población de China, ¿no? Obviamente en un sector que está viviendo cada vez más en condiciones de miseria. Al final del día, la miseria levanta revoluciones. Y por ahí nace Mao Zedong. Mao Zedong nace el 26 de diciembre de 1839 en una aldea, Shaoshuan, en la provincia de Hunan, ¿no?
durante la Revolución Shiny de 1911, durante la Revolución Nacionalista de China, en la que finalmente triunfó Sun Yat-sen, y que culminó con la caída de la dinastía Qing y la proclamación de la República, Mao Zedong sirvió en el ejército provincial de Hunan. Ahí estuvo Mao Zedong por primera vez en una guerra, ¿no? Mao Zedong tiene 17 años cuando cae el régimen imperial, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues Mao Zedong vivirá precisamente en esta China desintegrada, ¿no? Otra vez, Mao Zedong no es pobre, ¿verdad? A los revolucionarios les gusta presumir su pobreza, y más a los revolucionarios comunistas, ¿verdad? Los revolucionarios comunistas con más razón presumen su pobreza, ¿no? Pero Mao Zedong no es pobre. Mao Zedong es un burgués, ¿no? Una burguesía campesina, ¿sí? Son campesinos, son descendientes de campesinos, ¿no? Pero finalmente es una burguesía campesina, son campesinos propietarios. Son campesinos dueños de su tierra, ¿no? Entonces no viven en condiciones de pobreza para nada, ¿no? Probablemente no sea una burguesía de alto poder económico, pero es una burguesía, es un campesino que vive en una casa propia, que tiene tierra propia, que se beneficia del comercio que se beneficia del comercio de sus productos, ¿no? Y que tiene un buen dinero. Tanto es así que Mao Zedong, entre otras cosas, él mismo en sus memorias, pues habla de que en las noches se encerraba en su cuarto y prendía la lámpara para ponerse a leer. Esto nos dice que tenía un cuarto propio, que tenía lámpara, que tenía libros, ¿no? Y que se podía dar el lujo de andar quemando aceite. Esto implica estar muy por arriba del nivel del campesinado. Entonces, él pertenece a un campesinado burgués. El mismo Mao también va a decir en sus memorias que su papá quería que él estudiara para contador y que él se negó. ¿Por qué el papá de Mao quería que Mao fuera contador? Pues porque necesitaba a alguien que le ayudara a llevar la contabilidad de los negocios. No estamos hablando de una familia de campesinos pobres. ¿No? Ahí estamos viendo la bandera de la China nacionalista. Muy multicolor, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos a nuestro Mao en esta época, ¿no? Proviene de una familia tradicional china, ¿no? Esto es importante porque Mao se va a casar a los 13 años. Nunca vivió con su esposa, nunca vivió con su primera esposa. Mao tuvo 4 esposas, ¿no? Entonces no lo puede dejar. ¿Perdón? Suavecito. Es que sí. No, ya no dejes nada. Entonces, la primera no cuenta porque ni vivió con ella nunca. Pero Mao se va a casar por primera vez a los 13 años. Se hace para cuando llega este momento de la República y demás. Mao tiene 19 años, perdón, había dicho 17, ¿no? Mao tiene 19 años cuando nace la República de China y vivirá los siguientes años en esta China fragmentada con un nacionalismo exacerbado, dominada por señores feudales o señores de la guerra, según el nombre que le dan muchos historiadores, ¿no? Y en esta China, en este mundo, es en el que va a empezar a desarrollarse Mao. Parece que la relación de Mao con su papá fue nefasta, siempre. Pero bueno, nefasta, pero Mao se educó gracias a que su padre es un burgués.
También hay por ahí un par de analistas, analistas históricos que dicen que precisamente la pelea de Mao con su padre, o sea, la supuesta pelea de Mao con su padre, ¿no? De esta pelea y de lo mal que se llevaban y de que no se entendían y de que su padre era un tirano golpeador que lo casó contra su voluntad, y que él tuvo que salir huyendo de su tierra siendo un chavo de 19 años. En realidad también hay analistas que dicen, pues sí, es que a ver, precisamente para que no le digan a Mao, es que tú eras burgués. No, no, yo, no, mi papá era burgués, pero yo nunca me llevé bien con él, ¿no? Este, Mao sí conoció la pobreza, pero bueno, conoció la pobreza voluntaria, ¿no? O sea, él se largó de su casa, podía regresar y vivir con comodidad. Y esa pobreza voluntaria, pues siempre será menos violenta que la pobreza, pues que la pobreza que no tiene para dónde, ¿no? En esta China, precisamente empiezan a surgir dos corrientes ideológicas, ambas basadas en un sistema de autoritarismo, ¿eh? Porque al final del día China era un régimen autoritario. Volver a China una república, muchos analistas dicen, no era el camino. El camino era pasar por un imperio, por un imperio parlamentario, ¿no? Y probablemente desde ahí lograr un régimen democrático. Cuando Sun Yat-sen y luego Chiang Kai-shek, su yerno, por cierto, ¿no? Cuando Sun Yat-sen y luego Chiang Kai-shek se dan cuenta de que no hay forma de dominar un territorio tan grande, pues toman un sistema de gobierno autoritario, ¿no? Entonces, es un partido nacionalista, el Partido Nacionalista del Kuomintang, de Sun Yat-sen y de Chiang Kai-shek, ¿no? Que es la corriente triunfante de la revolución y que es la corriente mayoritaria en la población china, pero que se empieza a volver terriblemente corrupta y terriblemente ineficiente, ¿no? Entonces, pues esto lo va a tambalear. Y a la que se va a oponer, claro está, una segunda corriente mucho más minoritaria, ¿no? Que es la de... Ay, ¿siguen viendo la presentación? Sí, Sí, pero Sí. apagué mi cámara y no sé ni cómo, pero bueno, se sigue viendo, entonces no pasa nada. A la que se opondrá una corriente minoritaria, ¿no? Que es el comunismo chino. Claro, minoritario, bueno, estamos adelantando a la historia, ¿verdad? Pero bueno, no importa, minoritario, pero que va a ser apadrinado por los comunistas rusos, cuando ellos se establezcan en el poder en Rusia a partir de 1917, pues obvio van a empezar a apadrinar al Partido Comunista chino, ¿no? 6,000 kilómetros de frontera, pues obviamente harán que Rusia intente influir inmediatamente en China. Y eso sí, tiene el comunismo un partido muy disciplinado, muy autoritario, muy centralizado, en donde la corrupción no es bien vista, por lo menos al principio del establecimiento del régimen comunista, ¿no? A lo mejor hoy sí, pero al principio del establecimiento del régimen comunista definitivamente no. Los comunistas antiguos, estos partidos comunistas de antaño, por lo menos algo sí tenían, una capacidad intelectual muy interesante. Los líderes del comunismo fueron gente muy letrada, fueron gente que leyó, que estudió, que se capacitó para entender el movimiento. Fueron personajes que estudiaron a Kant, que estudiaron a Marx, que estudiaron a Hegel. Desde luego, para estudiar a Kant y a Hegel hay que tener entendederas muy especiales. No cualquiera se chuta
a estos señores, ¿verdad? Entonces era gente preparada, eso sí era, ¿no? Y un partido autoritario y centralizado. Y eso es lo que, siendo una minoría, pues les empezará a dar suficiente poder para poco a poco imponerse a los nacionalistas, ¿no? Decía hace ratito, me le adelanté, con 6,000 kilómetros de frontera, ¿no? Con 6,000 kilómetros de frontera, la influencia rusa en China pues es enorme. Por eso, en cuanto la revolución triunfa en Rusia, pues se va a buscar influenciar y crear un partido comunista en China, ¿no? Y entonces se van a empezar a penetrar las ideas comunistas en China. En la República naciente, el joven Mao pertenece a la burguesía campesina, lo que decíamos, ¿no? No es un campesino pobre, su padre es propietario de tierras, ¿no? Mao tiene la posibilidad de educarse, a diferencia del campesinado común, ¿no? El papá de Mao quiere que sea contador, pero Mao no, Mao decide que quiere ser maestro. El otro día decía un conferencista que solamente en los países tercermundistas los maestros se dedican a la política, que en los países primermundistas se dedican a la enseñanza, ¿no? No sé qué tan cierto sea, pero sonó divertido. Mao quiere ser maestro y se dedica y estudia en una normal, pues, estudia para ser maestro, aunque a su papá no le gusta nada la situación. Entonces, por eso la relación de Mao con su padre nunca fue buena, ¿no? Pero siempre aprovechó la buena situación económica de la familia, ¿no? O sea, al final del día, si Mao se educó, fue gracias a la capacidad económica de su familia, ¿no? A los 13 años lo llevan a la granja familiar. Antes de los 13 años, Mao se educó principalmente con su abuela materna, ¿no? A los 13 años lo llevan a la granja familiar y ahí se arregla su matrimonio por primera vez, ¿no? ¿No? Por supuesto, pues rebelde a las ideas de su padre, rebelde a un matrimonio arreglado, Mao se va de China. A los 17 años logra enrolarse en un colegio moderno. En China en este momento hay dos tipos de colegios, los que se llaman colegios tradicionales y los que se llaman colegios modernos, ¿no? Los colegios tradicionales están muy centrados pues en la tradición, como su nombre lo indica, en las tradiciones chinas, en el estilo de vida de los chinos, en los textos en los textos de Confucio, en, en, en este tipo de tradiciones, ¿no? Y los colegios modernos están mucho más occidentalizados, ¿no? Por supuesto, el currículo clásico de China es obligatorio, ¿no? Pero los colegios modernos, además del currículo clásico de China, enseñan asignaturas de corte más occidental. Estos colegios son privados. Y ahí es donde estudia Mao, ¿no? Muchos de sus profesores estaban formados en Japón. Y entonces, pues muchos de estos profesores precisamente, pues son el grupo modernizador, el grupo de los nacionalistas chinos, ¿no? Recordemos la primera ideología que penetra es el nacionalismo, ¿no? Y pues con este tipo de profesores empieza a estudiar Mao. En 1911 logrará trasladarse a la capital de Hunan, ¿no? Y por supuesto nunca más regresará al lado de su esposa, ¿no? Y su esposa además morirá muy poco tiempo después, morirá a los 19, 20 años. Entonces, claro, pues esta boda es completamente de chocolate, ¿no? Nada más cuenta para poderle sumar 4 esposas, en realidad
pues podríamos decir que esposas tuvo 3, ¿no? De 1913 a 1918 estudia para maestro y ahí va a conocer a 2 grandes nacionalistas, a 2 personajes importantes, que son Yuan Shengwang y, mucho más interesante, Yang Shangyi. Yang Shangyi es un personaje educado en Escocia, Berlín y Tokio, ¿no? Y gracias a este personaje, Mao va a empezar a acercarse al comunismo. Gracias a este personaje, un poquito de rebote, ahorita vamos a ver cómo, ¿no? ¿Qué hacía un personaje como Yang Shangyi en una escuelita rural de Hunan? Pues es un fenómeno interesante, ¿no? Porque pues, es un personaje educado en Escocia, Berlín y Tokio, con grandes ideas de modernización, muy perteneciente al grupo nacionalista, y pues ahí perdido en una escuelita de Hunan, pero es como, pues de repente los hilos de la historia se juntan, ¿no? Por supuesto, Yang Xiang al ratito fue enviado a Pekín, que es a donde pertenecería un personaje con esta capacidad. Entonces, ¿para qué sirvió Yang Xiang? Pues para que Mao pudiera irse con él a Pekín y para conectar a Mao para que pudiera vivir en Pekín, ¿no? Cuando Yan Shangyi es promovido a una escuela en Pekín, Mao lo sigue. Ajá. Y Yang Shangyi además pues le cae bien el chamaco y decide apoyarlo, ¿no? Y entonces le conseguirá un trabajo como ayudante de bibliotecario, ¿no? Por supuesto, en Pekín la vida no es barata y los sueldos no son buenos. Aquí es donde Mao va a conocer la pobreza, ¿no? La pobreza relativa, ¿no? Mao nunca pasó hambre. Entonces es la pobreza relativa, ¿no? La pobreza relativa que implicaba vivir en un cuarto con otros 7 estudiantes, ¿no? O sea, vivir en un amontonamiento absoluto, ¿no? Vivir amontonado y vivir pues, con lo mínimo indispensable, pero al final del día con lo mínimo indispensable, ¿no? O sea, Mao no proviene del hambre, proviene de una familia con dinero. En Pekín, bueno, pues en Pekín le tocó ser pobre, pero porque él se quiso largar de su casa, ¿no? Y le tocó ser pobre, entre comillas, o sea, le tocó vivir apretado, le tocó vivir en malas condiciones, pero con un trabajo de ayudante de bibliotecario, pues se comía y se vestía, ¿no? Uh-huh. Viviendo amontonados en un cuarto en la zona pobre de Pekín, por supuesto, ¿no? Aquí les decía, Jiang Shangyi fue indirectamente responsable de poner en contacto a Mao con el comunismo. Jiang Shangyi es más un nacionalista. En este momento, nacionalismo y comunismo no están peleados, ¿eh? Se van a pelear un poquito después, ¿no? En este momento, nacionalismo y comunismo incluso trabajan juntos en este primer momento. Luego ya veremos cómo se pelean, se separan y finalmente pues se dedican a exterminarse los unos a los otros, ¿no? El malo del cuento hoy por hoy es Mao, ¿no? Porque costó muchas vidas, pero Chiang Kai-shek no es ninguna perita en dulce. Desde luego Chiang Kai-shek no vendía piñas, ¿verdad? Él también era un hombre terriblemente violento, terriblemente autoritario
y pues sí, que dijo, vamos a exterminar al comunismo, y el comunismo terminó por exterminar al nacionalismo, eso sí, ¿no? Pero entonces, en este momento no están peleados nacionalismo y comunismo, por el contrario, están unidos, están trabajando juntos. El partido dominante es el partido nacionalista, es el partido que gobierna, es el partido que creó la República Popular de China, y dentro del partido nacionalista hay un grupo de comunistas, ¿no? Hay un grupo de comunistas que debate, que platica con los nacionalistas, ¿no? Y que intentan llegar a soluciones juntos, ¿no? O sea, entonces están ahí colaborando unos con otros. El jefe de Mao en esta biblioteca, el bibliotecario a cargo, es Li Dazhao. Li Dazhao sí es uno de los primeros comunistas chinos. Li va a escribir una serie de artículos en una revista que se llama Nueva Juventud. Precisamente va a escribir muchos artículos sobre la Revolución de Octubre en Rusia, ¿no? Precisamente con el objetivo claro de incorporar elementos marxistas en los procesos revolucionarios que estaban teniendo lugar en China, ¿no? De expandir la ideología del comunismo por su país, de penetrar el comunismo entre la juventud china, ¿no? Li Dazhao es el primer personaje que va a influenciar a Mao claramente en el comunismo, que va a iniciar a Mao en el comunismo, ¿no? Entre 1919 y 1920, Mao tiene la posibilidad de andar de voy y vengo por Berlín y a Berlín, ¿no? Entonces les decíamos, a Beijing, perdón, a Berlín, a Beijing, a Pekín, les decía, Mao conoce la pobreza, una pobreza relativa, ¿no? Porque es un hombre que tiene la posibilidad de moverse, que tiene la posibilidad de entrar y salir, que pasea, ¿no? También conoció Shanghái. Regresó a Hunan, estuvo saliendo y regresando, regresó a Hunan, y establecido en Hunan se vincula con el denominado Movimiento 4 de Mayo, que algunos lo consideran el movimiento, el nacimiento del comunismo, ¿sí? En realidad el movimiento 4 de Mayo es un movimiento nacionalista, ¿sí? Pero sí, a partir del movimiento 4 de Mayo, Mao empieza a hablar mucho de las masas y de la unión de las masas para lograr los cambios pertinentes, y de la inclusión de las masas en la política, y empiezan claramente estas ideas un poco más de izquierda a dominar. Pero en realidad el movimiento es un movimiento de corte nacionalista. Se llama Movimiento 4 de Mayo porque estalló un 4 de mayo. El 4 de mayo de 1919, un grupo de 3,000 estudiantes sale a marchar para reclamar los términos del Tratado de Versalles. Estamos hablando del final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En esta Primera Guerra Mundial, la República de China participó en el bando aliado, participó del lado de Inglaterra y de Francia, ¿no? Entonces, obviamente China esperaba su premio, ¿no? Como un país partícipe del bando ganador, pues China esperaba su premio. Pero pues no le tocó premio. Al contrario, la verdad es que China salió humillado del pacto de Versalles, como si hubiera sido un país perdedor. En Oriente, curiosamente, sale más beneficiado Japón.
Entonces, pues después de haber participado en el bando de los aliados, decíamos, pues sí esperaba su premiecito, sí esperaba alguna retribución. No solamente no recibió nada, sino que los alemanes derrotados entregan a Japón las zonas de dominio que tenían sobre China, las zonas de influencia comercial que tenían sobre China. Esto al nacionalismo chino le va a sentar del diablo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene una gran, una gran influencia, una gran zona comercial, pues en manos de los japoneses, ¿no? Y los japoneses, por supuesto, moviéndose con prerrogativas comerciales que van por encima de las de cualquier chino. Y esto no le va a gustar a una juventud nacionalista, ¿no? Entonces, como es esta juventud nacionalista, pues va a organizar una gran marcha. 3,000 estudiantes van a marchar en protesta por los tratados de Versalles y por la complicidad del gobierno chino en haber aceptado estos tratados, ¿no? Eso es lo que no les parece, pues ni poquito bien a los estudiantes chinos. Y el movimiento va a ser reprimido violentamente, ¿no? La marcha es salvajemente reprimida, ¿no? Digamos, los nacionalistas al final del día son autoritarios, son centralistas, son un régimen que busca un régimen de partido único. O sea, no son mucho mejores que los comunistas, ¿no? Entonces la marcha es salvajemente reprimida por el gobierno, y esta marcha da origen al movimiento 4 de julio. ¿Sí? Perdón, de hecho no sé por qué puse 4 de mayo, es 4 de julio. Al movimiento 4 de julio, ¿no? Que es un movimiento de corte nacionalista, modernizador, que pide democracia, pide progreso, pide ciencia, pide la inclusión de las masas en la política, pide una mayor igualdad de género. En China se empieza a pelear mucho por la igualdad de género. Mao va a ser uno de los más grandes defensores de los derechos de la mujer. Va a escribir muchos artículos respecto a los derechos de la mujer. Va a hablar mucho de la emancipación de las mujeres. O sea, es un feminista muy, muy claro. Ahí sí, Mao, ¿no? Entonces, aunque el movimiento es de corte nacionalista, o sea, muchos lo consideran el despertar del comunismo de China, porque a partir de ahí Mao empieza a tomar fuerza, y Mao empieza a hablar mucho del poder de las masas, de la inclusión de las masas, y esto le da este toque izquierdoso al movimiento. Y por eso hay quienes consideran que este movimiento es el inicio del partido comunista, ¿no? Además, muchos de los personajes que luego van a formar parte del Partido Comunista formaron parte del movimiento 4 de julio, entonces pues a lo mejor sí tuvo algo que ver. En esta misma época también van a morir los padres de Mao, ¿no? Primero su madre, y poquito tiempo después su padre. A la muerte de su madre, Mao dedica muchos poemas y escritos y demás, y a la muerte de su padre dedica un absoluto silencio, ¿no? Lo que nos dice precisamente, pues esto, que no se llevaba muy bien con su papá, en definitiva, ¿no? Sí se llevaba muy bien con su mamá, pero no con su papá. ¿No? El joven Mao Zedong empieza a escribe muchos artículos, escribe textos pequeños, ¿no? Y aquí escribe precisamente un texto que se llama La Gran Unión de las Masas,
Y en este texto de la Gran Unión de las Masas expresa los sentimientos de muchos chinos en más o menos bajo estos términos, ¿no? En el presente la condición de nuestra nación es terrible. La amargura de la existencia humana es intolerable y nuestra sociedad pasa por su momento más oscuro. Existen muchos caminos posibles para resolver esta situación. Desarrollar la educación y la industria, intentar de la mejor manera luchar por nuestra sociedad, o ser agresivo, destruir la vieja sociedad y construir una nueva. En todo caso, la base de todos estos métodos se basa en una gran unión de las masas. Y esto podría ser un poquito una base más de corte de izquierda. Para ese momento es claro que la ayuda de Estados Unidos no va a llegar, ¿no? La primera esperanza de China había sido que Estados Unidos fuera el país que garantizara su libertad y fuera el país que ayudara a la modernización de China, ¿no? Pero la verdad es que pues, sí le jugaron muy chueco a los chinos, ¿no? Estados Unidos y Gran Bretaña y la misma Francia, pues sí le jugaron muy chueco a China, ¿no? Cuando la Primera Guerra Mundial triunfa y los tratados de Versalles se firman, pues claramente se firman bajo estos conceptos de ningunear a muchos de los países, entre ellos a China, y más bien de empoderar a los europeos sobre estos países. Entonces, pues ahí es donde China va a ver, ¿no? Donde se va a notar que, bueno, que Estados Unidos no va a hacer ayuda. El Partido Nacionalista de Sun Yat-sen había volteado en un primer momento precisamente a Estados Unidos, ¿no? De hecho, Sun Yat-sen se educó en Hawái. Entonces había volteado a Estados Unidos claramente. La entrada de la República de China en la Primera Guerra Mundial, pues es este coqueteo con las que considera las naciones fuertes de Occidente, gana con las naciones fuertes de Occidente, coopera en la guerra con las naciones fuertes de Occidente, y al final Estados Unidos le dice, pues gracias por participar, ¿no? Pero más bien lo que hacen es repartirse ellos las zonas de influencia. Y al final del día, el gran premiado de Oriente es Japón, ¿no? Entonces, pues China ya no ve en Estados Unidos a un posible aliado, ¿no? Y es cuando un grupo importante dentro de este partido nacionalista, pues empieza a coquetear con Rusia, ¿no? Donde recientemente acababa de triunfar la revolución bolchevique. Todavía no se establecía del todo, estamos hablando de 1919, ¿no? Todavía hay guerra civil, me parece, en Rusia. Pero de todos modos ya los bolcheviques están pensando en este fenómeno de la mundialización del comunismo, ¿no? Y entonces, pues, cuando se ve que Estados Unidos no va a hacer este apalancamiento para los chinos, pues Rusia va a buscar ser el gran influyente de China, ¿no? Con sus 6,000 kilómetros de frontera, pues es obvio que para el Partido Comunista era la oportunidad de oro para expandir la ideología. Acordémonos que Marx claramente dijo que el comunismo solamente podría funcionar si se mundializa, ¿no? Mientras el comunismo sea de un solo país, se supone que este país va a estar contaminándose con las ideas de los capitalistas contaminantes, ¿no? Y el comunismo no va a poder funcionar. Por eso para Marx el proletariado de todo el mundo tiene que levantarse.
1920, a sus 27 años de edad, por primera vez Mao Zedong lee el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista había sido publicado por Carlos Marx desde 1848, ¿no? Pero nunca se había traducido al chino. En 1920 apenas sale la primera traducción que se hace al chino, y empieza ahí a aparecer el Partido Comunista, y Mao se vincula con el comunismo chino desde muy tempranito, ¿no? Desde los orígenes mismos del comunismo, vemos a un Mao que se involucra con el comunismo chino. En esta época, 1920-1922, consigue por fin una plaza como maestro, ¿no? Y ahora sí, ya con una plaza como maestro, pues ya empieza a tener lanita suficiente para vivir decentemente, no para ser rico, ¿verdad? Los maestros no tienden a ser ricos, ¿verdad? Pero bueno, pues para vivir decentemente, y esto le permite casarse. Es el segundo matrimonio de Mao. Se casa con la hija de su antiguo gran maestro, ¿no? Yang Kaihui. Yang Kaihui, su maestro nunca lo supo, no participó como suegro porque ya se había muerto, ¿no? Pero pues se casa con la hija de su antiguo maestro, con Yang Kaihui. Para este momento, Mao se encuentra en Changsha, en Changsha, trabajando como profesor, ¿no? Parte de Hunan, o sea, todo este tiempo en realidad Mao no ha salido de la provincia de Hunan, ¿no? Pero esa es la primera chamba que consigue ya como profesor de primaria. Ahí, desde la escuela, siendo profesor de primaria, va a organizar varias protestas contra el gobernador, Shan Hangzhou, y pues va a empezar a movilizarse dentro del naciente Partido Comunista. Y ya en los siguientes meses, Mao va a visitar Xinjiang, Henan y Khufu, para finalmente mudarse a Shanghái, ¿no? En donde terminó por trabajar de lavandero, ¿no? O sea que pues ya llegar a las grandes ciudades chinas, pues no le reporta grandes beneficios, pero pues es necesario ir a las grandes ciudades. Me lleva. Otra vez se está quejando de pila mi máquina. Ya. Que güey, se me olvida prender el contacto múltiple y luego por eso me como la pila, ¿verdad? Si no lo prendes no funciona, caramba. Pero bueno, parece que está solucionado el problema. Trabaja como lavandero, decíamos, ¿no? Y aquí entra ya en contacto directo con Shen Duxiu. Y junto con él, con prominentes figuras del recién creado Kuomintang. El Kuomintang es el partido nacionalista, ¿no? Como Tan Chiang-kai, ¿no? Y estos personajes que están dentro del partido nacionalista, pero mucho más identificados con el comunismo, ¿ok? Desde dentro del Partido Nacionalista, estos personajes, Chen Duxiu, Tan Chiang-kai, Li Dazo, van a formar el Partido Comunista Chino, ¿no? Se van a establecer en una concesión francesa dentro de Shanghái, y ahí van a recibir asesoramiento soviético para finalmente ya
constituir el Partido Comunista Chino. De todos modos, comunistas y nacionalistas siguen sin ser enemigos. Ya son dos partidos separados, ya no tenemos a los nacionalistas comunistas, pues ya son dos partidos separados, pero siguen en un pensamiento de colaboración para echar a andar el país, ¿no? Mao estará presente en el Congreso Fundacional del partido y ya de Shanghái ahí pues lo regresan a la provincia de Changsha, en donde pues le va mejor porque ahí puede ser maestro en vez de lavandero, ¿no? Y ahí fundará él, por supuesto, y manejará él una de las células del Partido Comunista, ¿no? Además de una sociedad de lectura y un grupo juvenil, ¿no? Todo esto, obviamente, con la intención clarísima de promover el comunismo, ¿verdad? No vamos hacia ningún otro lugar. Sí, los comunistas aquí van a estar siguiendo principalmente los consejos de Lenin, ¿no? El primer triunfo comunista es el triunfo en Rusia, ¿no? Entonces, pues Lenin va a ser el que va a manejar los hilos del Partido Comunista Chino. Ajá. Y siguiendo los consejos de Lenin, los comunistas chinos acuerdan una alianza con los revolucionarios burgueses del Kuomintang. Ajá. ¿No? El Partido Nacionalista, ¿no? Dentro de aquí también ya surgió un gobierno pro-occidental que está manejado por Beiyang. Esta rama del Kuomintang, este grupo de los nacionalistas, no está de acuerdo con el gobierno que sí emanó del nacionalismo en su primer momento, emanó de la revolución de Yangtze, de Chiang Kai-shek. Pero bueno, entonces unidos ellos para establecer un gobierno con menos pro-occidental, ¿no? El nacionalismo es un concepto occidental, ¿no? Pero la idea del nacionalismo es cerrarse a China, evitar la influencia tan fuerte que están teniendo los extranjeros, evitar el intervencionismo a toda costa, ¿no? Entonces el consejo de Lenin es, por lo pronto, asóciense con los burgueses del Kuomintang, ¿sí? Porque no es el momento para un comunismo chino. La idea obvia es esperar el momento propicio. O sea, China primero tiene que pasar por su etapa burguesa, ¿no? Entonces, el Partido Comunista lo que debía de hacer en este primer momento es apoyar a este movimiento nacionalista, ser parte del Kuomintang, estar en los grupos opositores a los gobiernos, ir implantando el ideal comunista, pero esperar a tener una China lista para el comunismo, ¿no? A finales de 1924, Mao regresa otra vez a Sichuan, probablemente para recuperarse de una enfermedad. Mao va a estar mucho entre Shanghái, Pekín, Sichuan, moviéndose, ¿no? Y aquí en Sichuan se da cuenta que el campesinado está cada vez más molesto con los grandes propietarios, hasta el punto tal de que algunos grupos campesinos se han levantado en armas, han confiscado las tierras de los grandes terratenientes y han fundado comunas. Y están trabajando la tierra en un sistema de comunas, ¿no? Esto es muy importante porque aquí es donde Mao dice, pues aquí está nuestro potencial revolucionario, ¿no? No tenemos que esperar
a un momento más propicio. No tenemos que esperar a que se cree un proletariado fuerte. Tenemos un campesinado fuerte. Tenemos un campesinado que al momento son los grandes afectados de la mala distribución de la riqueza en China. Entonces, pues, ¿por qué esperar? ¿No? Y esta idea es defendida por muchos grupos de izquierda, pero no por el Partido Comunista. El Partido Comunista, aliado con el ideal soviético y aliado con el materialismo histórico marxista, opina que todavía no es hora de que exista un comunismo chino, ¿no? Obviamente aquí van a empezar a surgir las principales diferencias entre los diferentes grupos comunistas, ¿no? Las disyuntivas son muy obvias. Crear un partido prorruso o crear un partido independiente de Rusia. Por supuesto, Mao se va a ir por la ideología independiente. La mayoría de los comunistas chinos más bien prefieren depender de Rusia, y que sea Rusia quien guíe la revolución. Mao dice, no necesitamos a los rusos, vamos a crear nuestro propio comunismo chino. Mao es un nacionalista, está en contra de toda intervención extranjera, y por ende también para Mao el comunismo chino tiene que ser chino, ¿no? Colaborar con el Partido Nacionalista y esperar los tiempos propicios para la revolución en China, o iniciar de una vez el proceso revolucionario, ¿no? Por supuesto, Stalin piensa, siendo fiel al materialismo histórico, que los chinos tenían que esperar, lograr una industrialización, lograr un proletariado fuerte. Pues estamos hablando de esperar 40 años, no de esperar un ratito, ¿no? Y obviamente Mao será de la ideología de decir ya no hay que esperar, ¿no? Y por supuesto, obreros o campesinos, quienes deben de dirigir la revolución, ¿no? Las respuestas de Mao son clarísimas, ¿no? Un sistema de comunismo independiente, sin esperar a los tiempos propicios como marca el materialismo histórico, con una revolución basada en el campesinado a falta de un proletariado lo suficientemente fuerte. Eso es el maoísmo. Ahí el maoísmo claramente está rompiendo con el ideal revolucionario. Cuando Marx habló del levantamiento de los proletarios, Marx despreciaba terriblemente al campesinado, ¿eh? Cuando Marx habló del levantamiento de los proletarios, le preguntaron, le dijeron, oye, ¿y los campesinos qué, no? Y la respuesta de Marx fue, los campesinos son un saco de papas, sin capacidad de opinar y sin capacidad para levantarse en armas, ¿no? Y Mao no, Mao por el contrario va a basar su revolución en el campesinado, ¿no? Claro, campesinado que obviamente nunca tuvo voz en el proyecto revolucionario y nunca tuvo voz en la implantación del comunismo en China, ¿no? Como tampoco tuvo nunca voz los obreros en la implantación del proyecto comunista ruso. Al final del día es una burguesía la que controla los movimientos revolucionarios y es una burguesía la que toma el poder y el control, ¿no? O sea, no es el campesino, el obrero, pues funcionaron más bien como carne de cañón, pero no como los ideólogos de la revolución, claramente, ¿no? Finalmente, el líder del Kuomintang, Sun Yat-sen, muere en mayo de 1925 y es sucedido por Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek inmediatamente se movió para marginar a la rama izquierdista del Kuomintang y por supuesto, bueno, a los comunistas
más, con más razón, ¿no? Durante este primer periodo de Chiang Kai-shek vamos a ver una relación complicada. Chiang va a intentar utilizar a los comunistas por su disciplina y por su fuerza, pero en realidad él considera que el comunismo es una enfermedad, ¿no? No quiere a los comunistas, nada, pero los considera como un mal necesario en ese momento. Entonces se va a empezar a vivir una relación muy clara de tensión, en donde al mismo tiempo Chiang Kai-shek está intentando utilizar a los comunistas en pro de su partido y en pro de sus metas, pero claramente cada vez hay un peor entendimiento con el comunismo. Mao se da cuenta de que ya rompió el Partido Nacionalista con el comunismo, definitivamente, y de que pues por ende va a ser ya indispensable empezar a seguir caminos separados, ¿no? Pero todavía con todo y todo, Mao va a apoyar al Ejército Nacional Revolucionario de Chiang Kai-shek, que se va a embarcar en el ataque de la expedición del norte de 1926, contra los señores de la guerra. Chiang Kai-shek, como nacionalista, su razón es lograr la unificación de China, ¿no? La República China, que nunca ha logrado existir como tal, puesto que no tiene el control de la política, el control de los territorios, solamente tiene el control de algunas ciudades importantes, pues sí, pero no del territorio chino. Por eso Chiang Kai-shek se va a enfrascar en esta guerra contra los señores de la guerra del norte. Y Mao se va a enfrascar en esta misma guerra más como un proyecto de revolución campesina. ¿Sí? Se van a unir, todos van a ir contra los señores de la guerra, pero sus ideas son claramente distintas. A raíz de esta expedición, muchos campesinos chinos se van a levantar apropiándose de las tierras de los terratenientes. Muchos de estos terratenientes fueron asesinados, y entonces los campesinos empiezan a crear tierras comunales a partir de estas matanzas de señores de la guerra. Esto no le va a gustar nada a Chiang Kai-shek, por supuesto, ¿no? Ni a Chiang Kai-shek ni a muchos de los altos rangos del Kuomintang, por supuesto. Y aquí vemos claramente cómo ya la ideología se está separando, ¿no? O sea, tienen un enemigo común y por eso pues se usan mutuamente, ¿no? El partido poderoso es el Kuomintang, definitivamente, el grupo fuerte y el grupo que tiene la lana y los cotos de poder en ese momento es el de Chiang Kai-shek, ¿no? Pero la tropa comunista, la disciplina comunista le es útil, ¿no? Y Mao tampoco es un engañado. Mao sabe que Chiang Kai-shek no quiere a los comunistas y que el rompimiento está a la vuelta de la esquina y que el rompimiento es necesario, pero se vale de estos conceptos de vamos contra los señores de la guerra, porque necesitamos crear una China unificada, ¿no? Y él por ahí, pues esto es muy aprovechado para que los campesinos se levanten y para que los campesinos se adueñen de las tierras, ¿no? Y creen sistemas de comunas. Entonces, va a empezar aquí un momento de oscilación, ¿no? De amor-odio, de pelea-unión, en donde claramente es obvio que los grupos se están separando, ¿no? Pero que se necesitan entre ellos,
¿no? El comunismo es una enfermedad para Chiang Kai-shek, pero necesito al enfermo todavía, ¿no? Entonces, pues ni modo, vamos a aguantarlo, ¿no? Ya para 1927, Mao ya está convencido de que ya llegó la hora de separar al comunismo del Comité Nacionalista, ¿no? Y también de que hay que separar al comunismo chino del comunismo soviético, ¿no? Para 1927, Mao empieza su proyecto personal, con el que no comulgan los rusos, por supuesto, pero Mao comienza su proyecto personal. En febrero de 1927, Mao va a escribir su primer artículo importante, Reporte sobre el actuar del campesinado en Hunan, donde precisamente lo que va a hacer es exaltar el papel de los campesinos en los movimientos revolucionarios, ¿no? Y también, ya decíamos que Mao era un feminista, ¿no? Un feminista de ideologías, ¿verdad? Porque por otro lado tuvo 4 esposas, las engañó a todos, fue el pintacuernos más pintacuernos que haya existido, se rodeó de un verdadero harén en algún momento, o sea, fue un mujeriego, terrible, ¿no? Pero bueno, en su ideología es necesario imponer y lograr la liberación de la mujer, ¿no? Y es necesario trabajar por la igualdad de la mujer. Y esto es muy claro en los artículos que escribe Marx en 1927, en el reporte sobre el actuar del campesinado en Hunan, ¿no? En donde claramente lo que está haciendo es poner la esperanza del comunismo en levantar al campesinado y no en esperar a que exista un proletariado. Finalmente Chiang ya va a empezar a reprimir al movimiento comunista, ¿no? Y finalmente nacionalistas y comunistas van a empezar a entrar en guerra. Los comunistas que empiezan a ser reprimidos por Chiang Kai-shek empiezan a refugiarse en la región de Wuhan, ahí al norte de Changsha, donde ha estado trabajando Mao, ¿no? En una zona montañosa, ¿sí? En China la montaña es un tanto despreciada. China no aprovecha las montañas dentro de un territorio tan inmenso como es China. Se cultivan los valles y las costas, se arman, se crean las ciudades en los valles o en las costas, pero en el territorio montañoso no. Y el territorio montañoso se ha poblado de aldeas sumamente pobres, ¿no? Y en donde el gobierno prácticamente no interviene, prácticamente no les hace caso. Además estamos hablando de una China dividida, de gobiernos fragmentados, de un grupo nacionalista tratándose de hacer del poder, de una situación de desintegración enorme, ¿no? Bueno, en las montañas, por supuesto que, o sea, ni por error hay un indicio real de gobierno. ¿No? Entonces, ahí va a empezar en una zona montañosa a irse los comunistas perseguidos, a refugiarse ahí, a esconderse de los nacionalistas. Los nacionalistas son fuertes en las ciudades, pero tierra adentro no hay una posibilidad de controlar. Finalmente, un Chiang Kai-shek ya claramente decidido a terminar con el comunismo, pues tendrá que dedicarse a perseguirlos y exterminarlos, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que enfrentarse a una China fragmentada y controlada por los señores de la guerra, ¿sí? Entonces, pues no puede dedicarse a perseguir al comunismo y tampoco puede prescindir completamente de su fuerza,
¿no? Aquí es cuando Mao va a comenzar a promover la guerra de guerrillas como única estrategia para poder derrotar a los ejércitos nacionalistas. Ya habíamos dicho, el grupo mayoritario era el de los nacionalistas y el grupo que tenía el billete era el de los nacionalistas, ¿no? Sí, el Partido Comunista tenía el apoyo de la Unión Soviética, de la que Marx ya también planteaba, de la que Mao, perdón, ya también planteaba separarse y crear un comunismo un comunismo independiente, un comunismo chino, ¿no? Pero de todos modos también la revolución bolchevique pues, tampoco viene con grandes cantidades de lana y el apoyo de Rusia no es tan grande. Son los nacionalistas los que tienen el equipamiento, los que tienen el ejército, los que tienen la fuerza económica, los que tienen el poder, pero es Mao el que tiene el cerebro y para crear y comandarse a través de una guerra de guerrillas, ¿no? La estrategia de Mao va a ser muy clara y esto también lo va a distanciar luego con los comunistas rusos que en más de una ocasión van a dar la orden de armar un enfrentamiento directo contra alguna región, contra alguna ciudad o contra algún personaje, ¿no? Y Mao siempre dirá no a los ataques directos. Para Mao, la única forma de ganar es a través de la guerra de guerrillas. Y tiene razón, su ejército es el ejército chiquito, el ejército pobre, el ejército mal armado, ¿no? Entonces, claro, la manera de ganar una guerra cuando hay esta desventaja es la guerra de guerrillas. Y Mao va a resultar un máster en la guerra de guerrillas. Bueno, entonces, pues finalmente Mao se refugia ahí, en una región montañosa, cerca de Wuhan, ¿no? Aquí encerradita el láser. Aquí encerradita en un círculo, ¿no? Aquí de Wuhan hacia estas regiones. A lo mejor el círculo me quedó chiquito y un poco al sur. Lo podríamos echar un poco más para acá. Ahí va a empezar a establecerse Mao en estas regiones montañosas, ¿no? Y ahí va a permanecer por cerca de 6 años. Y en esta región pobre y montañosa, Mao va a lograr aplicar una verdadera utopía comunista. ¿Sí? Van a armar tierras comunales, van a trabajar la tierra de forma comunal y van a lograr producir lo suficiente para que la población coma. Es una región terriblemente pobre en donde se está estableciendo Mao. ¿Ah? Entonces, bueno, pues no es una buena región, no es un lugar donde haya riqueza. De hecho, también por eso el comunismo habla de la necesidad de la aparición de una sociedad burguesa, porque necesitamos que se genere la riqueza para poder repartirla, ¿no? Y la burguesía es la que sabe generar riqueza. La revolución del campesinado por eso no es tan buena. Pero dentro de esta pobreza que se vivía en esta región montañosa, Mao logra una verdadera utopía comunista, ¿no? En donde la gente del pueblo, la gente de las aldeas se une, crean tierras comunales, logran sembrar y logran producir suficiente para que todos coman. Entonces esta gran utopía comunista pues va a precisamente despertarle a Mao la idea de que esto funciona, ¿no? Y al mismo tiempo también el empezar a oír hablar de una utopía comunista
que está funcionando en las montañas de China va a empezar a traer más gente a la región. Muchos comunistas que buscaban refugio, ¿no? Empiezan a irse a esta zona, ¿no? Para este momento hay también que tener claro que Mao y el Partido Comunista Chino ya están separados, ¿no? Acordémonos que el Partido Comunista Chino es pro-soviético, piensan que la revolución debe de posponerse, ¿no? Y están esperando la existencia de un proletariado fuerte, ¿no? Entonces ya está separado el maoísmo del Partido Comunista Chino. ¿Sí? Pero entonces muchos comunistas que, pues entre que los anda persiguiendo Chiang Kai-shek, ¿no? Y empiezan a oír, oye, lo que está haciendo Mao funciona, güey. Y si lo que está haciendo Mao funciona, pues vámonos ahí, vámonos a las regiones montañosas de Wuhan y vamos a vivir este comunismo utópico, ¿no? Y esto es muy importante porque es aquí donde Mao poco a poco también va a empezar a forjar el núcleo del Ejército Rojo, el que se llamará después el Ejército Popular de Liberación. Me encanta cómo los partidos comunistas siempre tienen conceptos como popular, liberación, democrático, y pues hasta donde yo he visto ni liberan ni democratizan. Pero bueno. Entonces, pues ahí está nuestro Ejército Popular de Liberación, ¿no? Y ahí lo empieza a crear Marx. Y esta utopía la vive durante 6 años. Y funciona realmente. Esto le va a botar un poquito la canica, porque después Mao va a decir, pues si funcionó en Wuhan, funciona en China. ¿No? Y al final del día no es lo mismo distribuir la pobreza que distribuir la riqueza. Lo que Mao hizo en Wuhan fue distribuir la pobreza. Claro, lo que hizo fue sacar a la gente de la miseria extrema, pero en realidad es una comunidad pobre y en una comunidad pobre pues no hay riqueza para repartir. Sí logró producir para que todos comieran, pero es una comunidad pobre. Cuando Mao quiere implementar esto en la totalidad del territorio chino, pues punto número 1, no es lo mismo administrar un pueblo, pues es lo mismo que le pasó a Vicente Fox, ¿verdad? No es lo mismo gobernar Guanajuato que gobernar México, ¿no? Y pues no es lo mismo administrar Wuhan que administrar que administrar China, por supuesto. Y no es lo mismo crear una utopía en una pequeña región montañosa en donde todos eran pobres al final del día, entonces nadie tenía gran cosa que perder, ¿no? Que intentar aplicar esta economía en la totalidad de China, en donde hay un país con diferencias sociales y en donde por supuesto que a los ricos no les va a parecer y no van a decir, no, pues ¿cómo que tierras comunales, güey? Pues esto es mío, ¿no? Y donde no se va a lograr esta producción y la necé, mierda. Hola otra vez. Vamos a ver. Ya está grabando de nuevo. Espero que lo anterior no se haya perdido. Y vamos a compartir pantalla. Y aquí estábamos, ¿no? Ya estamos. Bien. Bien. Entonces, pues pues no es lo mismo, ¿no? Y cuando Mao se empeña en querer, como dé lugar, implementar lo que funcionó utópicamente en una pequeña región de China, a todo China, pues esto es lo que va a generar la terrible hambruna, ¿no?
Y esto es lo que va a terminar con 30 millones de muertos, y esto es a lo que Mao le va a llamar el gran salto adelante. Chacos, al hoyo. Sí, exacto, el gran salto adelante, pero adelante había un hoyo. Ese fue el Sí. problema, yo creo, ¿no? Al hoyo definitivamente, ¿no? A una crisis económica de grandes, de ¿Qué grandes. año más o menos es esto? Esto ya estamos hablando de... ¿Los 30? No, de los 40. Esto, ahorita digamos que nos adelantamos un poquito, estamos hablando de los 50, 60, perdón, ¿no? Porque estábamos en los 27 al 34, que es cuando funciona el modelo, el modelo en la región de Wuhan. Y luego ya, cuando Mao obtenga el poder de China, va a intentar aplicar este modelo ya en los 60, y este es el que va a costar una mortandad pavorosa, ¿no? Oye, pero entonces la guerra mundial, cómo encaja Mao con la guerra mundial? Con la primera ya vimos, y Es así, y pero ahorita ahorita, la última, vamos para la digo, segunda. Nos vamos, nada más esto fue como, ok, o sea, es como la consecuencia nada más lo que comentamos, ¿no? O sea, cuando Mao vio que esto le funcionó, luego lo quiso implementar en toda China y le salió. o sea, las guerras de guerrillas fueron antes de de la Segunda Guerra. Sí, todo. Ahorita estamos hablando en realidad de la época de 1927 a 1934, cuando Mao Bueno, está en las montañas de sí, Wuhan, aplicando este modelo económico que le funcionó muy bien, este modelo utópico en una pequeña región, ¿sí? sí. Y luego lo importante ya es que muchos años después, pues lo va a intentar implementar en toda China, y por supuesto que no le va a salir, ¿no? Está muy difícil, claro. Exactamente, pero estamos en 2734, ¿sí? Todavía cuando Mao está en las regiones montañosas de Wuhan, y cuando está Mm. viviendo este comunismo utópico que le está funcionando padrísimo, ¿no? Ujú. Y al mismo tiempo, pues está creando su ejército y su utopía, y el Partido Comunista Chino continúa Tiene su desarrollo. las ciudades, ¿no? Entonces tenemos a un Mao viviendo su utopía, creando un ejército, y tenemos a un Partido Comunista Chino que está separado de Mao, que está funcionando en las ciudades de China, ¿no? No está funcionando con Mao, ¿no? Eh, y que continúa su desarrollo bajo las órdenes directas de Rusia. O sea, en este momento, digamos que tenemos dos comunismos, ¿no? Todavía depende. Ajá. El Partido Comunista dependiente de Rusia, y el, Ujú. el maoísmo, que ya se separó de este Partido Comunista. Ajá. A ver, ¿Stalin en qué año muere? Stalin va a morir justo 3 años después de que Mao tome el control. 50 y pizcachitas se nos muere Stalin, ¿no? Por los 50. Sí, unos años después de que Mao, no, varios años después de que Mao tome el poder, perdón. Ahorita reviso la fecha, si no. Pero bueno, entonces tenemos dos comunismos diferentes, ¿no? Uno que está funcionando utópicamente bajo la dirección de Mao, que ya creó un sistema de comunas que Ese libro rojo que tienen los maoístas, ¿ya creo ese librito rojo? después creará su libro, Manifiesto, ¿no? su manifiesto, pero en este momento está viviendo Bueno, una utopía, y está haciendo funcionar sí, 52 muere Stalin, efectivamente, justo 3 años después de que Mao toma el poder. ¿Ok? ujú. Bueno, y estos dos comunismos pues están separando están creciendo por caminos diferentes, ¿no? El comunismo, el Partido Comunista
chino, el dirigido por Rusia, ese no va a ver con buenos ojos el viaje utópico de Mao, ¿no? Ese no va a ver con buenos ojos el experimento maoísta porque este experimento maoísta en realidad rompe con el concepto con el concepto marxista. Ujú. Este, Se le está saliendo el huacal. Se está saliendo del huacal, exactamente, ¿no? Hay también en este viaje utópico, Mao abandona a su segunda esposa y a sus 3 hijos. Bueno, Acordémonos que la primera fue de chocolate, ¿no? mentis. Nunca cohabitaron, pero la segunda, pues esa no fue de chocolate, no fue de chocolate que tuvo 3 hijos, ¿no? Con ella. Ujú. A los hijos de Mao les va a ir muy mal, por cierto, ¿eh? Uno de ellos morirá de hambre, otro de ellos morirá en la guerra de Corea. Mao, pues, tuvo hijos, votó a su esposa, votó a sus hijos y le importó un cacahuate, ¿no? Estaba formando a China otra vez. Él estaba ocupado formando a China y teniendo otra esposa. Pues sí, tenía que le hiciera cosquillitas. ¿No? Ahí en esta aventura de Wuhan, Mao va a conocer a una maestra, una chavita de 18 años. Las que se enamoran del maestro clásico. Exactamente, He Zisen, que se va a convertir en tercera esposa. Y con ella va a tener otros 6 hijos. Pues sí, que siga matando. Estaba creando el proletariado chino. ¿No? En noviembre de 1931, Mao va a fundar la República Soviética de China. ¿Sí? La República Soviética de China, en esta región en la que anda aquí en su zona montañosa, ¿no? O sea, no en China, por supuesto, ¿no? Sí, la región que ya tenía a su mando, ¿no? Y en esa región, ahí va a crear su República Soviética de China. Por supuesto, Chiang Kai-shek, que está peleando contra la desintegración y que está peleando contra los señores de la guerra, pues y ahora le aparece una republiquita ahí dentro de China, ¿no? Pues por supuesto que Chiang Kai-shek consideró que Mao era una amenaza y inmediatamente empezó una campaña de persecución contra Mao, ¿no? Cosa que hubiera hecho cualquier gobierno, ¿verdad? O sea, Claro. si mañana creamos la República de Whisky Lucan, pues por supuesto que va a haber una respuesta del gobierno central, ¿no? Pues va a decir, pues, República mis orejas, o sea, pues supongo que la República de Whisky Lucan, ¿no? Y es un poquito lo que está haciendo Mao. Claro, entendamos una China que tiene esta situación de descontrol, que tiene esta situación, es muy fácil crear esta fragmentación porque son regiones en las que el gobierno no tiene posibilidad de intervenir. Pero aquí sí, ya Chiang Kai-shek va a decir, vámonos a la guerra contra Mao, vámonos a rodear su zona montañosa y vamos a ponerle un estate quieto a este hombrecito, ¿no? Claro. Pues sí, pero ¿es la que le costó 30 millones de muertos? No, los 30 ¿Todavía millones no? van a ser hasta que Mao tenga el control de China. Ah. O sea, todavía no pasa eso, ¿no? La campaña contra el comunismo se tuvo que detener porque Japón invadió Manchuria. Estamos en el 19 de septiembre de 1931. ¿Sí? Entonces, Chiang Kai-shek primero intenta atacar a Mao en las montañas, fracasa en su intento. 4 veces va a intentar Chiang Kai-shek rodear a Mao y atacar las regiones montañosas, y en la quinta lo va a lograr.
¿no? Pero también es interrumpido su guerra contra Mao porque Japón invade Manchuria. Entonces, cuando Japón invade Manchuria, pues Chiang Kai-shek tiene que irse contra Japón, ¿no? Tiene que irse a la región de Manchuria. Pero luego no logra recuperar Manchuria, no logra correr a los japoneses de Manchuria, pero de todos modos, finalmente Chiang Kai-shek considera que Mao es más peligroso que los japoneses. Entonces, deja de intentar recuperar Manchuria. Manchuria ya no se va a recuperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y Chiang Kai-shek centra sus ataques contra el comunismo. Regresa a Jiangxi, donde inicia una quinta campaña de cerco, ¿no? Que ahora sí implicó la construcción de vallas de alambre y de espinas, bombardeos aéreos, y finalmente logra rodear esta región montañosa y logra dejar atrapado a los comunistas de Mao en esta zona, ¿no? Y atrapados en esta zona, la moral del Ejército Rojo empieza a decaer, ¿no? Al mismo tiempo empieza a haber una escasez de medicamentos, una escasez de alimentos, esto empieza a provocar hambruna y el Ejército Rojo pues se ve en una situación pues perdidos, ¿no? 34, 35. Todo es esto. Por lo que finalmente el 14 de octubre de 1934, Mao decide que es necesario huir de la zona, ¿no? Y cerca de 85,000 soldados y 15,000 cuadros del partido logran atravesar las líneas del Kuomintang y se inicia lo que es conocido como la Larga Marcha. Por supuesto, muchos de los heridos y enfermos, así como muchos niños, van a quedar atrás, ¿no? Al final del día sobrevive a esta marcha el 10%. Oh, sí. Qué horror. De los que salieron, ¿sí? Pero esto le da verdaderamente un carácter mítico de leyenda a Mao, ¿no? Dirigió a su ejército durante 12,000 kilómetros de hambre, de penurias, de frío, y sí, se le murió el 80%, ¿no? Pero muestra la fortaleza de Mao y muestra la decisión de Mao, ¿no? Y además se nos establecen hasta el norte de China. ¿no? ¿Se van hasta allá arriba? Ajá. ¿Cerca de Mongolia? Cerca de Mongolia y cerca de Manchuria, cerca de la frontera de los territorios que están conquistados por japoneses. Entonces, pues esto demuestra una determinación impresionante en Mao. Mao se empieza a convertir en una leyenda y al final del día esta marcha terrible le trae seguidores a Mao. $12,000 kilómetros, 370 días huyendo de las fuerzas nacionalistas para llegar a la provincia de Shanxi, ¿sí? donde nuevamente Mao va a conseguir la utopía rural comunista. Y durante otros 10 años más, Mao va a vivir en este territorio y va a lograr otra vez echar a andar una utopía de tierras comunales, ¿no? Volvemos a lo mismo, es una región pequeñita, perdida en la montaña, que es una región muy pobre. Para estos personajes que son muy pobres, hacer sus tierras comunales
no es una pérdida, Ujú. ¿no? Es una ganancia. El simple hecho de que haya comida para todos, pues es un gran avance, ¿no? Ajá, pero por eso, o sea, por eso es lo que Mao nunca entendió, no es lo mismo, o sea, funcionó 16 años su modelo utópico, ¿no? Pero funcionó 16 años en pequeñas regiones paupérrimas. Cuando lo quiso aplicar a toda China, Ujú. Pues sí. por supuesto que no funcionó, ¿no? Pero como 16 años le había funcionado, pues juró que pues, así funcionaba y ya, ¿no? ¿Mm? Y claro, Mao se va a empezar a convertir en un líder terriblemente carismático.